Voy a leer lo que creo que eligieron sus amigos para abrir el libro, una frase de Gilles Deleuze que dice: no es fácil ser un hombre libre, huir de la peste, organizar encuentros, aumentar la capacidad de actuación, afectarse de alegría, multiplicar los efectos que expresan o desarrollan un máximo de afirmación, convertir el cuerpo en una fuerza que no se reduzca al organismo, convertir el pensamiento en una fuerza que no se reduzca a la conciencia. Y luego ellos me pidieron, sus amigos, que yo leyera una parte que está al final, pero yo voy a cometer una pequeña desobediencia y voy a leer una parte que me gustó a mí. También lo otro después, no se asusten. Pero me pareció que esto tenía que ser escuchado. No quiero vivir esperando que pase algo distinto de lo que pasa, sino producirlo yo. No puedo esperar más a que otros produzcan los cambios. No hay posibilidad de cambiar a otro, salvo que sea el otro el que quiere hacer un cambio. El único miedo que siento es que después del cambio no haya nada, sea cierto o no. Esos son nuestros problemas. No, no es cierto. Después de un algo hay otro algo, mejor o peor, pero nuestra vida vuelve a estar en nuestras manos. Mantener el control sobre nosotros y los otros evita nuestra desintegración, aunque nos obliga a tener un factor externo para mantener la unidad. ¿Qué nos da seguridad? El control, que trata de que no entre el que no corresponde y de que no salga el que corresponde. No es nuestro tema ocuparnos de lo que se queda. En eso consiste nuestra seguridad: cuidar la entrada para ver quién entra y cuidar la salida para que solo salga el que no reconocemos como de nosotros, pero no solo porque profesa otro credo, sino también porque sus costumbres son distintas de las nuestras. Tiene que haber un consenso para que la comunidad no se desintegre. La seguridad. ¿Hay algo más seguro que la seguridad? Sí. Lo más seguro para conseguir la seguridad es la libertad. ¿Pero qué significa que tenemos que tener un consenso? ¿Por qué no convivir con el desacuerdo? Es una persona que decide desde sí y para sí, de acuerdo a cómo entiende el mundo y las cosas. Es la que vive y deja vivir, en lugar de prohibir aquello que ponga al descubierto su frustración. No, ya sé que no es nuestro problema, pero no solo nuestros problemas nos tienen que interesar. ¿Saben una cosa? Si algo empieza por pasarle a alguien que ni siquiera conocemos, va a terminar pasándonos también a nosotros. Sí, también a nosotros. Este es el último tramo del libro y se llama La lucha del hombre contra la adversidad. Todos pensarán que mi inclinación a escribir sobre la adversidad de lo que me ocurrió durante los últimos 20 años es un relato de mi vida. Es cierto, pero no es solo lo que llamamos enfermedad, sino que incluye la pelea que uno debe darle superando síntoma por síntoma. Síntomas que aparecían sin aviso, con aviso que solo la segunda vez se hacían comprensibles. Señales que uno recibe y que deja pasar. Pero lo seguro es que en todos se han recibido señales, que uno las siguió
o las dejó pasar. A veces convenció al médico de que lo que tienen no es tan grave, con la fuerza de la negación, que cuando se lo propone puede involucrar a otros. Negación de la que el paciente es portador para negar lo que ya sabe. Todos los que somos portadores sabemos que estamos atravesados por una enfermedad. El temor a saber la verdad lleva tiempo. Lleva tiempo, energía, conflictos sociales, aislamiento, dudas, y es el momento para confirmar que la duda es la situación más compleja, difícil, ya que no puede transformarse en acción, y uno siente que se paraliza en hacer algo que sea lo adecuado en ese momento. Frente a la adversidad hay dos posibilidades: sufrir o acosar. El que sufre encuentra los recursos propios que incluye a sus seres afectivos, la energía, el equilibrio, la fuerza y en particular el espíritu, mientras que se convierte en un ser para los demás. Y los que tenemos la posibilidad de amar, vivimos para seguir siendo uno y ayudar a quien decidió que necesita de uno. Los que acusan se quedan solos, tramando venganzas, despechados con la vida, enojados, como si algún otro hubiera producido el malestar. Es inevitable la pregunta: ¿por qué a mí? Y la inequívoca respuesta: ¿y por qué no? En esa primera etapa se siente como un castigo, como una injusticia, como haber soportado más que lo habitual del hombre. Comienzan a aparecer las recriminaciones por todo aquello que está separado de lo que estaba bien, solo y seriado lo que estuvo mal. Seriar lo que estuvo mal en nosotros es crear un monstruo, porque somos un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Como seriar únicamente lo bueno sería hacer de nosotros seres irreales y falsos. Aunque la enfermedad que me acompaña desde hace 20 años significó un cambio de vida, significa un antes y un después. Tiene cierto carácter épico definirlo así. La angustia que atraviesa al que no sabe qué enfermedad padece disminuye mucho cuando se entera. Enterarse es saber, decir que uno es, reconocer que uno ya sabe qué enfermedad tiene. En términos de la fenomenología, es un desarrollo que liga la enfermedad con la historia del sujeto y no un proceso que irrumpe y desliga la aparición de la enfermedad apareciendo de la nada. Ningún paciente, ni tampoco ningún médico, piensa así ahora. Tampoco es cierto que el médico en su marco referencial mantenga a las enfermedades mentales u orgánicas como fueron incorporadas la primera vez. Y no es cierto, porque un marco referencial se modifica siempre. Y como el médico incorporó una teoría que le resolvía todo, la eligió para no estar frente a la enfermedad y entrar en la confusión. Es elegir para no tener que vivir pensando, ya que además tiene que trabajar, paradojal. Trabajar al máximo para no pensar. El paciente está abatido. La familia alarmada. El médico no responde y cuando lo hace tiene que cuidar lo que dice. Y prefiere un discurso evitativo por temor a comprometerse en una respuesta que puede implicarlo. Qué distinto es si el compromiso que se hace es de un acuerdo de las tres partes: paciente, médico y familia, de ir comunicando a partir de que el profesional comience a contar con el relato del paciente. El sentimiento último y silenciado por la familia es: si no le insistimos, el médico no se ocupa y puede dejarlo morir. De acuerdo al vínculo que hayan contraído con el médico, el paciente confiará en él o irá a otro. O utilizará la consulta para evitar otras, o irá visitando médicos hasta que encuentre lo que él espera que le digan. Por miedo a lo que encuentre el médico, la mayoría no concurre a la visita. Teme lo peor,
que es el cáncer, que se da la minoría de las veces y como causa de muerte solo cuando la consulta se realiza tarde. Aquello que puede salvarlo es lo que le quita la vida. No consultar cuando uno ya sabe que se produjo un cambio. Todos, sin excepción, sabemos que hubo un cambio. Sin embargo, a cambio de la verdad, el enfermo eligió la muerte. En mi caso particular viví preocupado, pero sabiendo que siempre ofrecería batalla y que era probable que saliera adelante. En una oportunidad tuve la sospecha de un tumor. Me llamó la atención la aparición de una línea de 1 centímetro. Consulté con muchos médicos y todos coincidían que era la consecuencia por una intervención anterior y por lo tanto una cicatriz. Qué mejor para un paciente que todos los médicos dijeran que era una cicatriz a que fuera la aparición de un tumor. Decidí hacerme una radiografía cada 10 días. Después de 6 semanas, la línea se había convertido en un círculo de 5 centímetros de diámetro. Llevé esa última radiografía al médico. Sin hablar, la miró. Luego llamó al hospital. Al otro día ya tenía el diagnóstico de adenocarcinoma. Solo temí, después de proyectar para el 15 de junio la cirugía de 2 hepatocarcinomas, 2 cánceres de hígado, que tuvieran relación, aunque mi cuerpo me decía que no. Y así fue. Uno no era metastático de los otros. Me operé de 2 de hígado el 15 de junio y el 8 de julio del de pulmón. Tenía fe. Creía en todo lo que amaba, en todos los que me protegían, en mis amigos, en mis 2 nuevas familias. Una de ellas me dio 2 nietos. En mi familia original había 3 sobrinos y por ellos tenía que vivir. Me necesitaban no como padre, sino como guía. Mi segunda familia de hace 20 años, que es la que uno crea en la vida, me dio 2 nietos. Y la tercera, compuesta por 3 amigos, no me dio nietos, pero se dieron ellos, con ellos, para ellos y desde ellos vivo, agregando amigos con los que puedo ser yo, sin dolor, sin miedo y sin culpa. Mis amigos siempre están. Y es importante no solo en la enfermedad, también en la impunidad, en la corrupción, en la mentira. Para colmo, siempre delante nuestro, mirándonos de frente, y nosotros con las manos atadas y cosidas las bocas, sin poder decir mucho, no solo porque no cambiarían las cosas, sino también porque uno ya tuvo oportunidad de exponerse para nada, en especial mi generación. La aparición de algo nuevo en el transcurso de una enfermedad, acompañado con aquello que uno no conoce, es la situación más difícil de soportar. Mi principio fundamental es que saber es más importante, útil y tranquilizador que no saber. No solo con la enfermedad. ¿Cuántas muertes hubiésemos evitado, por ejemplo, sabiendo mediante un comunicado los estragos de un tsunami y las zonas de aparición? ¿Por qué la gente no abandona los lugares riesgosos y elige exponerse en lugar de evitarlos? No entra en este trabajo, pero es un comportamiento común de la condición humana. La pérdida de la totalidad donde no queden testimonios de una vida anterior es uno de los motivos. Comparable a los bajos niveles de pobreza, una de las peores adversidades, ya que todo está perdido y sostener la experiencia de vivir es reconocer que lo perdido es lo único con lo que uno cuenta. La diferencia con la enfermedad consiste en que uno no es la enfermedad, salvo cuando en la enfermedad encontró su identidad.
actuará como víctima, triunfador, necesitado. En cambio, el que tiene una enfermedad, pero no es la enfermedad, cuenta con la parte sana para tratar la parte enferma. Tengo una enfermedad que me consume mucha energía, pero en ningún caso me esclaviza ni me somete. No es mi rival, no es mi enemiga, no es una parte no elaborada de mi sistema psíquico, es del lenguaje del cuerpo. En el ser humano hay enfermedades que entran por el aparato psíquico y hay enfermedades que entran por el cuerpo, y ambas luego toman la totalidad. Buscaba que la causa fuera psíquica, como psiquiatra que soy, pero consulté con 15 profesionales, psicólogos, médicos, psicoanalistas, especialistas en enfermedades psicosomáticas, clínicos, y todos confirmaban que era una enfermedad de origen corporal. Al final cedí, ya que no tenía manera de confrontarlo. Convivir con la enfermedad es duro, a veces por lo imprevisto, otras por lo repetido, por lo invasor, por aquello que interrumpe, por la dependencia que crea y que lo único que puede hacer uno es aceptar esa dependencia con independencia. Cuando tenía 2 meses tuve tos convulsa. El médico se fue diciendo que estaba muerto. Cuando mi mamá escuchó que tan solo a los 2 meses me había muerto, sus gritos atrajeron a la vecina, que le dijo: ya que dijo que está muerto, haré lo que me parece. Me puso boca abajo con la canilla abierta y me recuperé. No es importante lo que ella hizo, aunque me salvó la vida, sino la responsabilidad que asumió en el momento de la decisión. Hace cerca de 1 mes tuve un incidente parecido. Una ambulancia se fue sin querer llevarme. Vino otra con una médica que no me quería trasladar, aludiendo que era un cuadro terminal de cáncer y que no era conveniente. Ya estaban todos mis amigos en mi casa o en el hospital. También mi médico habló con la médica para preguntarle si la ambulancia era para turismo, y se hizo él mismo responsable por el traslado. El que crea las palabras crea los hechos, salvo que la pelea por vivir respirando contra todo lo posible, en mi caso, generó en los médicos, familiares y amigos una energía cósmica que me permiten hoy contar los hechos. Agradezco a los que decidieron seguir peleando conmigo y asumieron junto conmigo la decisión de que viviera. Vivir enfermedad mediante, terremotos, tsunami, depende de reconocer las señales que la vida da en lo que aún podemos gobernar, que no es todo. Recuerdo las palabras de mi analista: te salvó la sinceridad que tuviste con tu cuerpo, pero hay algo más, el deseo de vida. Siempre que haya otro en quien esté puesto ese deseo.